Mi esposa me engañó, la esposa del amante la descubrió y la apuñaló. El martes en la mañana estaba terminando de preparar una lasaña, el plato favorito de mi esposa, Elena. Llevábamos 10 años de casados, o al menos eso creía yo hasta que el mundo se me vino encima con una sola llamada telefónica. Habíamos pasado por todo, mudanzas, la pérdida de mis padres, la compra de nuestra primera casa y años de proyectos que ahora me parecen una burla cruel. Ella era mi roca, mi confidente y la persona en la que confiaba a ciegas, pero todo ese edificio de estabilidad era, en realidad, una escenografía barata que estaba a punto de incendiarse. El teléfono sonó sobre la encimera de la cocina. Era un número desconocido. Al contestar, una voz tensa y profesional, pero cargada de una urgencia extraña, me preguntó si era el esposo de Elena. Mi primer pensamiento fue un accidente de tráfico, un asalto, algo aleatorio y trágico. La voz al otro lado me dijo que mi esposa había sido víctima de una agresión con arma blanca en el estacionamiento de un centro comercial a las afueras de la ciudad y que estaba siendo trasladada de urgencia al Hospital Central. Dejé todo ahí y salí de la casa, manejé como un loco, saltándome semáforos y con el corazón golpeándome las costillas, rezando por la vida de la mujer que amaba, pidiéndole a Dios que no me la quitara. Al llegar al hospital, el olor antiséptico y el caos de la sala de espera me golpearon de frente. Antes de que pudiera preguntar por ella, un oficial de policía me interceptó. Su mirada no era de consuelo, sino de esa lástima incómoda que se le tiene a alguien que está a punto de ser humillado públicamente. Me llevó a un lado y me soltó la verdad sin anestesia, no había sido un robo. Elena no era una víctima al azar. Había sido atacada por Lucía, la esposa de un hombre llamado Diego. Resulta que mi esposa y Diego salían de un hotel de paso cuando Lucía, que los había rastreado mediante GPS, los confrontó. Sin mediar palabra, Lucía sacó un cuchillo y apuñaló a Elena 3 veces mientras le gritaba que eso era lo que le pasaba a las mujeres que destruían familias. Lo que más me dolió no fue solo la traición, sino el detalle final que el oficial mencionó con cierta náusea. Diego, el amante por el que mi esposa arriesgó su vida y nuestro matrimonio, no intentó defenderla. En cuanto vio el primer brillo del metal y la sangre manchando la blusa de Elena, se subió a su coche y huyó a toda velocidad, dejándola tirada en el asfalto, desangrándose sola mientras los testigos llamaban a la ambulancia. Me senté en una de esas sillas de plástico frío de la sala de espera, sintiendo que había hecho mal para merecer esto. Estaba ahí, en el hospital, no como el esposo preocupado que llegó hace 20 minutos, sino como un extraño que acababa de descubrir que la mujer con la que dormía era una completa desconocida. Pasaron 3 horas más antes de que el cirujano saliera a la sala de espera. Me explicó que Elena estaba fuera de peligro, pero que la hoja del cuchillo había causado daños considerables en el tejido muscular del abdomen y que el corte en su brazo derecho requeriría meses de rehabilitación. Yo escuchaba sus términos médicos, hematoma retroperitoneal, suturas de polipropileno, profilaxis antibiótica, y solo podía pensar en lo absurdo que era estar ahí, asintiendo, mientras mi mente intentaba borrar cada recuerdo de nuestra vida juntos. El cirujano me dio una palmada en el hombro, creyendo que mi silencio era por el shock del trauma, cuando en realidad era el silencio de un hombre que estaba calculando cómo desmantelar su existencia en las próximas 24 horas. Cuando finalmente me permitieron entrar a verla en la unidad de cuidados postoperatorios, la habitación estaba en una penumbra azulada, interrumpida solo por el pitido rítmico y molesto de las máquinas. Elena estaba pálida, casi gris, con los labios agrietados y los ojos hinchados de tanto llorar antes de que la anestesia la durmiera. Al sentir mi presencia, abrió los ojos lentamente. Esperaba ver en mí al esposo protector, al hombre que siempre la había cuidado de cualquier resfriado o problema laboral. En lugar de eso, se encontró con una mirada vacía. Su primera palabra fue un susurro apenas audible, un lo siento, que sonó a la mentira más grande jamás pronunciada en esa habitación de hospital. No le respondí. Me quedé de pie, a 1 metro de la cama observándola. Ella empezó a balbucear una explicación incoherente sobre cómo Diego la había manipulado, sobre cómo se sentía sola y cómo solo fue una vez, a pesar de que el oficial me había confirmado que el rastreo de Lucía mostraba encuentros regulares desde hacía 6 meses. Me di cuenta de que Elena no estaba arrepentida de haberme traicionado, estaba arrepentida de que la hubieran atrapado, de que el amante la hubiera abandonado en el asfalto y de que su vida perfecta se hubiera desmoronado frente a una audiencia de desconocidos con cámaras de celular. Cada una de sus lágrimas me producía una repulsión física. Sacó su mano izquierda, la que no estaba herida, e intentó alcanzar la mía sobre la barandilla de la cama. Di un paso atrás, dejándola con la mano suspendida en el aire, temblando. Le dije, con una voz que no reconocí como la mía, que no tenía sentido que siguiera hablando.
Le informé que ya había llamado a su madre y que ella llegaría en el vuelo de la mañana para hacerse cargo de su recuperación. También le dije que no volviera a la casa. Ella intentó protestar, diciendo que no tenía a dónde ir, que estaba herida, que no podía dejarla así. Diego tiene una casa, ¿no? Le respondí con una ironía amarga. Ah, cierto, Diego huyó. Tal vez debas llamarlo a él cuando salgas de aquí, aunque dudo que te conteste después de ver cómo te dejó desangrarte para salvar su propio pellejo. En ese momento, el pitido de su monitor cardíaco se aceleró. Ella empezó a hiperventilar, dándose cuenta de que la red de seguridad que yo siempre había sido se había esfumado para siempre. Salí de la habitación sin mirar atrás, mientras las enfermeras entraban corriendo para estabilizarla. Mi matrimonio no murió en ese estacionamiento, murió en el momento en que decidí que mi dignidad valía más que su supervivencia. Salí del hospital a las 4 de la mañana. El aire de la madrugada estaba helado, pero se sentía como una bendición comparada con el olor a hospital y traición que acababa de dejar atrás. Mientras caminaba hacia mi auto, saqué mi teléfono. Tenía decenas de mensajes de texto y llamadas perdidas de amigos comunes y familiares que ya se habían enterado por las redes sociales. Al parecer, el vídeo del ataque ya era viral en los grupos locales de Facebook y Twitter. En las imágenes, granuladas y movidas, se veía claramente a Elena riendo mientras salía del hotel de la mano de Diego, segundos antes de que Lucía apareciera como un espectro de furia desde las sombras del estacionamiento. Ver a mi esposa, la mujer que esa misma mañana me había dado un beso de despedida antes de irse a trabajar, entregándose con esa naturalidad a otro hombre, fue el clavo final en el ataúd de mi piedad. Al llegar a casa, la lasaña seguía en el horno, ahora convertida en una masa negra y carbonizada que llenaba la cocina de un humo acre. Abrí las ventanas y empecé a trabajar. No lloré. No grité. Me moví con una eficiencia mecánica que me asustaba a mí mismo. Fui a nuestra habitación, saqué las maletas grandes del armario y empecé a vaciar su lado del closet. Tiré sus vestidos de seda, sus zapatos caros, sus cremas y hasta los álbumes de fotos de nuestras vacaciones en Italia. Todo fue a parar a bolsas de basura industriales que arrastré hasta el garaje. Cada prenda que tocaba me recordaba una mentira, ese vestido rojo lo usó para nuestra cena de aniversario. El mismo mes que, según el reporte policial, ya se estaba viendo con Diego en hoteles de carretera. Mientras llenaba la última bolsa, encontré una pequeña caja de madera escondida debajo de su mesa de noche. La abrí esperando joyas, pero lo que encontré fue una colección de notas escritas a mano y servilletas de cóctel. Eran mensajes de Diego. No puedo esperar a tenerte de nuevo, eres lo único real en mi vida, él nunca sabrá lo que se pierde. Leer esas palabras, escritas con una caligrafía apresurada, fue como recibir las puñaladas que Lucía le había dado a ella, pero directamente en mi orgullo. Me di cuenta de que Elena no solo había tenido un desliz, había construido un universo paralelo donde yo era el estorbo, el proveedor aburrido que financiaba su estilo de vida mientras ella buscaba la emoción en brazos de un cobarde. A las 7 de la mañana, el abogado de la familia respondió a mi mensaje urgente. Le envié las capturas de pantalla de las noticias, el número de caso de la policía y las fotos de las notas que acababa de encontrar. Mi instrucción fue clara: quiero un divorcio por causal de adulterio y conducta deshonrosa. En mi estado, eso significa que ella podría perder cualquier derecho a compensación económica o pensión alimenticia. No me importaba el dinero, me importaba que ella entendiera que sus acciones tenían un costo real, más allá de las cicatrices en su abdomen. Justo cuando terminaba la llamada, escuché un auto detenerse frente a la casa. Era mi suegra, llegando del aeropuerto con los ojos rojos y una expresión de pánico. No la dejé pasar de la entrada. Le entregué las llaves del auto de Elena y le señalé las bolsas de basura en el garaje. Aquí está su hija, le dije fríamente. Llévese sus restos, porque en esta casa ya no existe. Mi suegra rompió en un llanto histérico, ese tipo de llanto que busca dar lástima para suavizar las culpas ajenas. Intentó balbucear que Elena estaba sufriendo, que los puntos de la cirugía se podían abrir, que era una crueldad dejarla en la calle en su estado. La miré fijamente, sin parpadear, y le pregunté si ella habría tenido la misma compasión por mí si yo fuera el que estuviera en esa camilla por haber engañado a su hija. Se quedó callada. La lógica de la traición no tiene defensa cuando se enfrenta a la frialdad de los hechos. Cerré la puerta principal y escuché cómo arrastraba las bolsas de basura por el pavimento del garaje, un sonido metálico y seco que marcó el fin de una era. Subí al despacho y encendí la computadora. Sabía que el vídeo del ataque seguía escalando en redes sociales. En los comentarios, la gente no tenía piedad. La amante apuñalada, decían los titulares de los tabloides locales que buscaban el clic fácil.
Pero lo que realmente me interesaba era el paradero de Diego. Gracias a la magia del odio digital, no tardé en encontrarlo. Alguien había filtrado su perfil de LinkedIn y la dirección de su negocio de bienes raíces. Resulta que el valiente amante no solo había huido del hospital, sino que su propia esposa, Lucía, antes de ser arrestada, se había encargado de vaciar la cuenta bancaria conjunta y enviar copias de sus correos electrónicos a todos sus clientes importantes. A media mañana, recibí un mensaje de texto de un número que no tenía guardado. Era Diego. El tono era patético, casi suplicante. Por favor, dile a la policía que Elena me buscó a mí, que yo no quería esto. Lucía está loca y va a hundirme en el juicio. Ayúdame y te pagaré lo que quieras. Sentí una carcajada amarga subir por mi garganta. El tipo que se acostaba con mi esposa en hoteles de mala muerte ahora me pedía clemencia para salvar su reputación profesional. No le contesté. En lugar de eso, hice una captura de pantalla del mensaje y se la envié directamente al abogado de Lucía. Si ella iba a ir a la cárcel por defender lo que creía suyo, lo mínimo que podía hacer era asegurarme de que él cayera con ella por abandono de persona y fraude. Mientras tanto, en el hospital, la burbuja de Elena terminó de estallar. Mi suegra me llamó horas después, gritando que los médicos estaban preocupados porque Elena se negaba a comer y que su presión arterial estaba por los suelos. Me dijo que Elena preguntaba por mí cada 10 minutos, que deliraba diciendo que teníamos que hablar de la casa. Le colgué. No había nada que hablar. La casa estaba a mi nombre, comprada con la herencia de mis padres antes de casarnos, y el contrato prenupcial que ella firmó con una sonrisa hace una década tenía una cláusula de infidelidad que su propio escándalo público acababa de activar como una bomba de tiempo. Esa tarde, me serví una copa de whisky y me senté en la sala vacía. El silencio era ensordecedor, pero por primera vez en años, no se sentía cargado de sospechas. Ya no tenía que preguntarme por qué llegaba tarde, por qué protegía tanto su teléfono o por qué evitaba mi mirada durante la cena. La verdad era sangrienta, sí, y las cicatrices sociales serían eternas. Pero la libertad de saber exactamente quién era la persona que tenía al lado valía cada segundo de este caos. Mañana empezaría el proceso legal para borrar su apellido del mío, pero esta noche, simplemente disfruté del hecho de que, por fin, el único que dormía tranquilo era yo. Pasaron 3 días antes de que Elena recibiera el alta hospitalaria. Mi suegra me llamó incesantemente, dejando mensajes de voz que pasaron de las súplicas a los insultos y, finalmente, al derrotismo. Me informaron que Elena no tenía a dónde ir, sus cuentas personales estaban casi vacías, probablemente gastadas en hoteles y regalos para Diego, y la casa de sus padres estaba a 300 millas de distancia. No me importó. Cambié la cerradura de la casa y contraté a una empresa de seguridad para que patrullara el perímetro. No era por miedo a ella, sino por el asco que me producía la idea de que sus dedos, marcados por la traición, volvieran a tocar el picaporte de mi puerta. El jueves por la mañana, mi abogado me envió el borrador de la demanda. Gracias al vídeo viral y al reporte policial que detallaba el lugar del ataque, un motel de paso de ínfima categoría, la causal de adulterio era indiscutible. Pero lo que realmente selló su destino fue la cláusula de moralidad que mis padres, con una sabiduría que en su momento me pareció paranoica, insistieron en incluir en nuestro contrato prenupcial. Elena lo había firmado pensando que nunca la atraparían, creyendo que yo era el esposo dócil que proveería para siempre. Ahora, esa firma significaba que saldría de nuestro matrimonio exactamente con lo que trajo, una maleta vieja y sus deudas universitarias. Mientras yo firmaba los documentos en la oficina del abogado, Elena estaba siendo escoltada fuera del hospital en una silla de ruedas. Las fotos que circularon después en los foros locales de noticias eran patéticas. Se la veía encorvada, protegiendo su abdomen herido con un brazo, mientras los reporteros de tabloides le gritaban preguntas sobre Lucía y Diego. La mujer perfecta de la alta sociedad local se había convertido en el hazmerreír de la ciudad. Intentó llamar a Diego desde el teléfono de su madre, esperando quizás que el amor que se juraban en aquellas notas de servilleta fuera real. La respuesta fue un mensaje automático de un abogado. Diego había iniciado un proceso de restricción contra ella, alegando que Elena lo había acosado, y que él solo era una víctima de su obsesión. El cobarde estaba hundiendo a su amante para intentar salvar lo poco que quedaba de su licencia de bienes raíces. Esa tarde, recibí un correo electrónico de la fiscalía. Me pedían declarar como testigo en el caso contra Lucía por intento de homicidio. Me senté frente a la pantalla durante mucho tiempo. Lucía había cruzado una línea legal, sí, pero en el fondo, ella y yo estábamos en el mismo bando de las víctimas. Decidí que no testificaría en su contra.
En lugar de eso, entregué a su defensa todas las pruebas que Elena había dejado en casa, los mensajes de Diego, los registros de los gastos que él le pedía a ella y las notas donde Diego planeaba cómo dejar a Lucía sin nada. Mi intención no era ayudar a una agresora, sino asegurar que el premio de Elena, su amado Diego, fuera destruido por la misma furia que ella misma había ayudado a desatar. Esa noche, el silencio en la casa ya no era pesado. Era una paz ganada a pulso. Abrí la última botella de vino que compramos juntos y la vertí en el fregadero. Ver el líquido rojo correr por el desagüe me recordó a la sangre de Elena en aquel estacionamiento. Y por primera vez en toda la semana, sonreí. Ella tendría sus cicatrices físicas para recordarle su error cada vez que se viera al espejo. Yo solo tenía un proceso legal por delante y una vida entera para olvidar que alguna vez existió. El capítulo de la esposa perfecta se había cerrado con 3 puñaladas y una verdad que, aunque dolorosa, finalmente me había hecho libre. 2 semanas después del ataque, la realidad económica golpeó a Elena con más fuerza que el cuchillo de Lucía. Sin acceso a nuestras cuentas conjuntas y con su tarjeta de crédito cancelada por falta de fondos, ya que yo era quien pagaba el saldo cada mes, se vio obligada a mudarse al sofá de un departamento minúsculo que su madre alquiló en las afueras. Me enteré por amigos comunes que los puntos de su cirugía se habían infectado ligeramente debido al estrés y a la falta de cuidados de lujo a los que estaba acostumbrada. Ya no había enfermeras privadas ni sábanas de 1000 hilos. Ahora solo había el olor antiséptico barato y el sonido de las discusiones con su madre por el dinero. El proceso de divorcio avanzó con una rapidez brutal. Mi abogado presentó el vídeo del hotel y las facturas de los regalos que ella le compraba a Diego con mi tarjeta. El juez, un hombre de la vieja escuela que no toleraba el escándalo público, desestimó cualquier intento de Elena de pedir una pensión por incapacidad debido a sus heridas. Usted se puso en esa situación, señora, fueron las palabras que, según mi abogado, cerraron el caso. Elena salió de la audiencia llorando, cubriéndose la cicatriz del brazo con una chaqueta vieja, dándose cuenta de que la víctima que intentaba proyectar no convencía a nadie. Por otro lado, la caída de Diego fue absoluta. Al entregarle yo las pruebas a la defensa de Lucía, ella pudo demostrar que Diego planeaba dejarla en la calle. El resultado fue que Lucía consiguió una sentencia reducida por remoción violenta y, en el proceso de divorcio de ellos, se quedó con la casa, el negocio y el perro. Diego terminó viviendo en un motel de carretera, el mismo tipo de lugar donde llevaba a Elena, pero ahora sin dinero para pagar una habitación decente. La ironía era tan perfecta que casi se sentía planeada por un guionista de cine. Una tarde, mientras yo terminaba de empacar las últimas cosas de la casa para mudarme a un nuevo comienzo en otra ciudad, encontré el cargador del reloj inteligente de Elena. Lo conecté por curiosidad y vi que todavía tenía sincronizadas algunas notificaciones de aquella tarde. El último mensaje de Diego, enviado minutos antes del ataque, decía: «Eres lo mejor que me ha pasado. Dejaría todo por ti». Ver esas palabras junto a la imagen mental de él huyendo en su coche mientras ella se desangraba me dio una paz definitiva. Elena había destruido 10 años de lealtad por un hombre que no fue capaz de sostenerle la mano cuando el mundo se puso oscuro. Cerré la puerta de la casa por última vez. No sentía odio, solo una indiferencia gélida. Había recuperado mi apellido, mi patrimonio, sobre todo, mi autorrespeto. Mientras conducía hacia la autopista, vi por el retrovisor el vecindario donde alguna vez creí ser feliz. Ahora sabía que la felicidad no era el silencio de la ignorancia, sino la claridad de la verdad, por muy sangrienta que fuera. Mi historia con Elena terminó en un estacionamiento, pero mi vida, la de verdad, estaba empezando en ese preciso kilómetro. 3 meses después, el eco del escándalo comenzó a apagarse en las noticias, pero el vacío legal y social en el que Elena se encontraba era un abismo cada vez más profundo. Me enteré por un conocido común que el brazo derecho de Elena nunca recuperó la movilidad total. Los nervios dañados por la hoja de Lucía la dejaron con un temblor constante y una debilidad que le impedía, incluso sostener una taza de café con firmeza. Era su recordatorio físico diario de la tarde en que decidió que su lealtad tenía un precio. El juicio de divorcio terminó con una sentencia que mi abogado calificó de ejemplar. Gracias a las pruebas de los gastos excesivos en hoteles y regalos para Diego, el juez determinó que Elena había incurrido en una disipación de activos maritales. No solo no recibió compensación, sino que se le ordenó devolver una parte del dinero que había sacado de nuestra cuenta de ahorros para financiar sus escapadas. Mi suegra tuvo que poner en venta sus joyas para ayudar a Elena a pagar los honorarios legales. Ver a la mujer que antes despreciaba la ropa de imitación buscando ofertas en tiendas de segunda mano era una justicia poética que ni yo mismo hubiera podido escribir. Decidí vender la casa.
No podía seguir caminando por los pasillos imaginando dónde había estado ella mientras planeaba sus encuentros. El día de la mudanza, mientras los cargadores sacaban los muebles, una figura flaca y desgarbada se detuvo en la acera de enfrente. Era ella. Llevaba una férula en el brazo y se veía 10 años mayor. No intentó acercarse, solo se quedó ahí, mirando cómo desmantelaban el hogar que ella misma había dinamitado. No sentí el impulso de gritarle ni de pedirle explicaciones. Simplemente le hice un gesto al guardia de seguridad para que se mantuviera alerta y seguí coordinando la carga del camión. Esa misma tarde, recibí una notificación de r/Surviving Infidelity. Mi post original había alcanzado miles de comentarios. Gente de todo el mundo compartía historias similares, pero todos coincidían en algo: el karma de la sangre era el más difícil de lavar. Leí un comentario que decía: el cuchillo de la esposa solo cortó la piel, pero la huida del amante cortó el alma. Me quedé con esa frase mientras cerraba la puerta de la casa vacía. Entregué las llaves al nuevo dueño y me subí a mi auto, con destino a un departamento frente al mar en una ciudad donde nadie conocía mi nombre ni la historia de la mujer que casi muere por una mentira. Al arrancar, sentí que el peso en mi pecho finalmente se disolvía en el aire del atardecer. 6 meses después, el mazo del juez cerró el caso. Mi divorcio se dictó bajo una cláusula de conducta deshonrosa. Elena salió de mi vida con una maleta vieja y la deuda de sus propios gastos legales. Lucía, la esposa de Diego, recibió una sentencia mínima de libertad condicional gracias a que entregué las pruebas de la manipulación financiera de su marido, mientras que él perdió su licencia profesional y terminó trabajando en un almacén de carga para sobrevivir. La última vez que supe de Elena fue por una fotografía que me envió antes de que bloqueara su nuevo número. En ella, mostraba sin filtros las cicatrices queloides de su abdomen. Ya no eran heridas abiertas, sino marcas gruesas y oscuras que deformaban su figura. Comprendí que su verdadero castigo no era la pobreza ni la soledad, sino el espejo. Cada mañana, al vestirse, esas marcas le recordarían el brillo del cuchillo y, sobre todo, el sonido del motor de Diego huyendo mientras ella se desangraba en el asfalto. ¿Creen que fui demasiado frío al dejarla sola en el hospital después de ver el vídeo? ¿O el karma simplemente hizo su trabajo? Los leo en los comentarios.